Respecto de las consideraciones de sincronización de flip-flops, vamos a hablar de los tiempos de propagación. Bien, cuando acá tengo un clock que va a pasar de 0 a 1 y acá tengo el mismo clock que va a pasar de 0 a 1. Este es el punto medio, Y supongamos que esta señal Q tiene que, de acuerdo a las combinaciones de entrada, se ve en la situación de pasar de 0 a 1. Bien, bueno, ocurrió la transición. Cuando ocurre la transición, recuerden que tomamos el punto medio. A partir de acá, Q se vería en el supuesto de que tiene que pasar de estado de 0 a 1, entonces Q va a empezar a hacer el cambio. Entonces, una vez que llega hasta la mitad, pasó un tiempo. Ese tiempo es el tiempo de propagación de bajo a alto, o sea, de low to high. Es cuánto se demora en pasar o llegar, digamos, desde su valor 0 hasta el 50% del valor alto. Bien, ese tiempo es, una vez que ocurrió esta transición, el punto medio del clock, ese tiempo es el tiempo de propagación de bajo a alto. La misma situación es cuando el Q se ve en la situación de pasar de 1 a 0. Cuando ocurre la transición activa acá, entiende que tiene que bajar, entonces bueno, empieza a hacer su camino de descenso. Cuando llega a la mitad del valor, ese tiempo que transcurrió es el tiempo de propagación también, pero esta vez de alto a bajo. No son necesariamente iguales todos los tiempos, son distintos en general, bien, generalmente son menores que 100 nanosegundos. La frecuencia máxima del reloj es la frecuencia más alta que se puede usar en el flip-flop, bien, es la frecuencia a la que va a trabajar y el fabricante nos va a garantizar que si yo me mantengo por debajo de esa frecuencia máxima del reloj, la respuesta va a ser confiable. Si yo lo opero a una frecuencia máxima, digamos mayor que la máxima, no hay garantía de que funcione como debería funcionar el flip-flop. Después tenemos los tiempos de pulso de reloj en alto y en bajo. O sea, el clock, ¿qué tan rápido puede ser? O sea, ¿qué tan rápido? Bueno, esto me lo indica el fabricante también. ¿Cuánto tiempo se tiene que mantener el ancho arriba? O sea, fíjense que de mitad de nivel a mitad de nivel. ¿Y cuánto tiempo de mitad a mitad se tiene que mantener en el nivel bajo? Ese es el tiempo de width, bien, que es el tiempo de ancho. El high para el nivel alto y el low para el nivel bajo. También repito, no necesariamente son iguales, pero indican cuánto es el tiempo mínimo que yo por lo menos tengo que tener el pulso arriba y el pulso abajo para que el reloj funcione como reloj, para que no tenga ningún problema. Lo mismo también se plantea para los pulsos de preset o de clear. Cuando, por ejemplo, todos son activos en bajo. Yo tengo un 1, vengo con un 1 todo el tiempo y de repente quiero presetear o resetear. Vale para los dos. Pongo ese pulso de preset o de reset. ¿Cuánto tiempo lo tengo que poner como mínimo? Y también será esto. El tiempo de ancho para el nivel bajo si es que son activos en bajo. Si son activos en alto será el tiempo que lo tengo que poner en 1 y mantenerlo en 1. Bien, esos son los tiempos mínimos. El tiempo de transición de reloj. Los tiempos de subida y de caída del reloj se deben mantener cortitos. El clock lo que tiene que hacer es subir o bajar lo más rápido que pueda. Si la señal tarda demasiado en hacer esas transiciones, el flip-flop se puede disparar de manera errática. Bien, entonces yo necesito que el clock sea rápido, que las transiciones, la TPP y la TPN sean rápidas. Hay una regla más o menos, digamos, para TTL es menor o igual que 50 nanosegundos y menor o igual que 200 nanosegundos para los que son CMOS. No puedo tener un clock demasiado largo, o sea, que se tarde mucho en cambiar de un estado hacia otro. Eso no es bueno. Bien, problemas potencial de sincronización en circuitos con flip-flop. Acá tienen un ejemplo donde ambos flip-flop, ¿sí? Son JK, tienen cada uno tiene su tiempo de alto a bajo y de bajo a alto cada uno. Por más que sean idénticos, siempre va a haber alguna pequeña variación. Bien, pero de todas formas, lo que estoy planteando acá es que el primer flip-flop está en modo toggle, que está en 1-1, por lo tanto este va a complementar todo el tiempo, va a complementar la salida Q1. Supongamos que Q1 inicialmente está en 1, que sería esta salida, y que la salida Q2 está en 0. Este flip-flop tiene J2 es Q1, o sea la entrada de este flip-flop es la salida de este flip-flop,
y esta terminal está a masa, o sea que tengo 0 forzoso acá, un 0 permanente, y J2 va a depender de esta salida. Entonces como Q1 es 1 a la salida, perdón, al comienzo, este 1 está acá, entonces siempre voy a tener acá un 1 y un 0 al comienzo por lo menos. Bien, el clock es el mismo para ambos. ¿Y qué voy a tener en el clock? Un 0 momentáneo, permanente, perdón, un 0 permanente, y después voy a tener un pulso momentáneo. Entonces en este pulso, como es un pulso, pasa por las dos transiciones. Sube, pero esta no es la importante porque ambos son en pendiente negativa. Cuando cae, acá es lo importante. Cuando cae, ¿qué es lo que está indicando? Lo que está indicando es que este y este flip-flop van a tener que mirar sus entradas y producir su salida. Entonces, el primer flip-flop tiene 1 y 1. Entonces tiene que complementar. Por lo tanto, tiene que pasar de 1 a 0. Pero se tarda. ¿Por qué? Porque ya vimos que tienen tiempo de respuesta. Entonces, ese 1 va a caer a 0 y se demora un tiempo, que es el tiempo de pasar de alto a bajo. Perfecto. Bueno, pero este flip-flop a la vez mira sus entradas y tiene 0 acá y 1 acá. Ese 1 es el 1 de acá. Entonces, cuando mira eso, tiene que pasar de 0 a 1. ¿Por qué? Porque por tabla de verdad es eso. Cuando esta vale 0 y esta vale 1, tiene que pasar a 1. Entonces tiene que cambiar a 1. Pero también se va a demorar. Se demora y tiene que subir. Ahora, ¿qué pasaría acá si, por ejemplo, ya de paso les adelanto cuál es la condición? La condición es que el tiempo de alto a bajo, o sea, el tiempo que tardó en caer esta, tiene que ser más grande que el tiempo de retención de este flip-flop o de cualquier flip-flop. El tiempo de retención, recuerden que era el tiempo que debería mantenerse un nivel para que, por ejemplo, en este caso sería el tiempo que debería acá mantenerse ese 1, para que este flip-flop lo tome como un 1. Porque ¿qué pasa? Estamos en la disyuntiva de que este es 1, cuando este tiene que reaccionar ve un 1, pero cuando ve el 1, automáticamente este ya empezó a bajarlo. Y cuando lo empieza a bajar, ¿qué hago? Y me puedo confundir, puedo tomar un 1, puedo tomar un 0, depende. Entonces, ¿qué es lo que voy a pedirle yo? La condición es que el tiempo que tarda en caer sea más grande que el tiempo que este tiene que tener de retención. Así, lo que va a conseguirse es que este vea un 1 y lo interprete como tal, entonces por lo tanto va a subir. ¿Qué pasa si no se cumpliría esto? Si este cae muy rápido, puede darse que este, en vez de interpretar el 1, interpreta el 0. Y al interpretar el 0, la salida ya no va a ser 1, sino que en este caso va a interpretar un 0, más el 0 de acá abajo, la salida es sin cambio. Entonces, por lo tanto, Q2 permanecería en 0. Son dos situaciones totalmente diferentes. Generalmente los flip-flop modernos, digamos los de ahora, no tienen este tipo de problemas, ¿sí? Pero hay que tener en cuenta algunas veces este tipo de situaciones si es que trabajamos con dispositivos muy diversos, por ejemplo. O sea, con diversos quiero decir que tienen distintas características de tiempo, ¿bien? Y hay que tener cuidado con eso.